Bien, iniciamos entonces la grabación de la clase, chicos. Recuerden, como siempre, que al final de la clase va a estar disponible en mi Blackboard para que la descarguen y yo también la subo a mi canal de YouTube. Así que vamos a partir. Bueno, en el ABA, como les comentaba, está efectivamente la presentación, pero si es que no la tienen a mano o no están entrando al ABA de momento, se las voy a compartir por acá igual para que puedan hacer seguimiento. Recuerden que estamos en la asignatura de sistemas termosolares, ¿sí? Esta es la segunda clase de la semana, por ende vamos a retomar un poco lo que ya habíamos avanzado, ¿cierto? ¿Se acuerdan principalmente de lo que habíamos visto la semana pasada? Sí, o sea, la semana pasada, la clase pasada. ¿Sí, Trinidad, usted ya tuvo esta clase, ¿no? ¿No la que la había recuperado antes? Último, Ah, sí, pues esto es termo. estamos viendo el agua fría de la red, el acumulador, transferencia de calor, Ya, de hecho voy a abrir el curso. los colectores solares de polipropileno. Ya, muy bien. Voy entonces a compartir la, mm, la presentación. Compartir aplicación pantalla, ventana, ahí está. Entonces habíamos quedado, circuito abierto. Habíamos alcanzado el rendimiento, ¿no? Ese gráfico creo que lo habíamos visto, Sí, si mal no recuerdo. Sí, pero no habíamos explicado la fórmula, ¿verdad? No, profesor, O la si ya fórmula no. no la explicó. Perfecto. Entonces, vamos a partir, ¿ya? Les quiero recordar, mis queridos amigos, que el rendimiento de un colector, que era básicamente lo que estábamos conversando, va a depender no solo, ¿cierto?, de la confección o de los materiales, digamos, de los que esté hecho, sino que hay un componente re importante y eso tiene que ver con la diferencia de temperaturas que exista dentro del colector menos la temperatura ambiente. ¿Ok? Eso es tremendamente importante. Y cuando vemos, ¿cierto? Cuando veíamos ese colector, ¿se acuerdan que acá teníamos principalmente la diferencia entre la temperatura del colector menos la temperatura ambiente? Y acá teníamos el rendimiento, ¿cierto? Y nos dábamos cuenta que teníamos dos captadores, ¿cierto? Y que este era el captador 1, este era el captador 2, y que el captador 1 tenía un mejor rendimiento, ¿cierto? O tenía una performance mejor. ¿Por qué? Porque aquí esto eran 100 grados, eso está en la lámina que yo les entregué, aquí teníamos 160 grados, ¿cierto? Fíjense que este colector 2, cuando la diferencia entre la temperatura del colector y la temperatura ambiente era de 100 grados, es decir, el colector pues, estaba a 130 dentro y afuera habían, no sé, 30 grados, allí tenemos una diferencia, ¿cierto?, de 100 grados, el rendimiento de este colector era 0%. ¿Ok? En cambio, el colector 1, cuando teníamos, ¿cierto?, la diferencia de 100 grados, tenía un rendimiento que era aproximadamente del 30%. Entonces, eso es súper importante porque cuando a ustedes le pasan una ficha técnica, ¿sí?, la ficha técnica de un colector, le van a decir rendimiento, ¿cierto?, 60%. Pero eso es falso, ¿ya? El rendimiento que le están dando es el rendimiento teórico que probablemente, o el rendimiento promedio que tendría este colector, pero ese rendimiento, como les digo, siempre va cambiando. Y por eso cuando hablemos de rendimiento, vamos a hablar de que el rendimiento instantáneo va a ser igual al rendimiento óptico menos el coeficiente lineal de pérdidas por X, ya voy a explicar cada uno de los términos, por el coeficiente cuadrático de pérdidas por X al cuadrado y por G. Entonces, si explico cada uno de los términos, ustedes se fijan, este va a ser el eta. Eta, acuérdense que es eta, o con H, no me acuerdo bien cómo se escribe, pero es una letra del alfabeto griego. Y esto es el rendimiento instantáneo, ¿cierto? Este, en cambio, va a ser el rendimiento óptico. Ojo, es óptico, no es óptimo, por si acá. Este va a ser el coeficiente lineal de pérdidas
este va a ser el coeficiente cuadrático de pérdidas, y esta va a ser la irradiancia, ¿ok? Y la irradiancia ustedes saben que se mide en watts partido por metro cuadrado, lo vimos ampliamente recién en las clases de fotovoltaica, ¿ya? Bien, nos falta un término que es este factor X, ¿cierto? El X principalmente va a ser la diferencia justamente entre la temperatura del colector menos la temperatura ambiente partido por la irradiancia. La irradiancia está ahí y está acá en la fórmula, ¿ya? Eso, chicos, es súper importante que ustedes lo entiendan. De esa forma se calcula en forma instantánea el rendimiento del colector. Y el rendimiento del colector, cuando estamos trabajando con un método de dimensionamiento estático, es decir, con puros promedios mensuales, va a variar mes a mes. Y vamos a encontrarnos con que un colector podría tener un 65% de rendimiento, por ejemplo, en enero, y podría tener perfectamente, no sé, un 20% de rendimiento en invierno. Dígame, don Luis. El S02 es coeficiente, ¿cuánto dijo, perdón? Este A2 es una A. De hecho, Luis, si tú te fijas en la lámina que les compartí el archivo, en la lámina 36, eso está debidamente explicado, ¿ya? Así que ahí pueden ver si es que tienen alguna duda, no entienden alguna letra, vayan por favor al PowerPoint, ¿ok? Ahora, nadie me ha preguntado, mis queridos Lions, ¿qué significa el rendimiento óptico? Ese valor, el rendimiento óptico, es el rendimiento que tendría el colector si es que no existieran las pérdidas. Yo les digo, el coeficiente lineal de pérdida, que es este, ¿cierto? Si este factor será 0, significa que todo este término sería 0, porque aquí hay una multiplicación, ¿cierto? ¿Sí? Si el coeficiente cuadrático de pérdida fuese 0, me daría cuenta que todo este factor sería 0. Por lo tanto, el rendimiento instantáneo en este caso sería igual que el rendimiento óptico. ¿Estamos más o menos claros? ¿Sí? Entonces el rendimiento óptico es el rendimiento que tendría el colector si es que no hubiesen pérdidas térmicas. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tengo un colector plano? ¿Cierto? Cuando tengo un colector plano, ¿puedo borrar? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Cuando tengo un colector plano, lo que nosotros tratábamos de hacer, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Era lo siguiente. Si yo hago el corte en este colector, voy a tener aquí el circuito de fluido, voy a tener la cubierta transparente, voy a tener la chapa absorbente, ¿cierto? Absorbedora, esta que está acá. Entonces, si ustedes se fijan, lo que pasaba con el sol era que tenía el solcito, ¿cierto? El rayo solar entraba porque podía pasar por la cubierta transparente y eso hacía que la chapa absorbente, ¿cierto?, empezara a calentarse. Y como esto empezaba a calentarse, empezaba a emitir radiación infrarroja. Y ese calor que estaba saliendo, ¿cierto? O que estaba emitiéndose por la placa absorbente, es lo mismo que uno hace cuando pone la cabeza al sol. Si usted pone la cabeza al sol, se le calienta la cabeza, ¿o no? Lo mismo, si usted pone el colector al sol, esta placa va a empezar a calentarse porque absorbe la radiación, pero emite en el formato, digamos, de radiación infrarroja, y es el infrarrojo el que no puede salir. Por ende, empieza a acumularse calor acá, ¿cierto?, dentro del colector, y en el circuito de fluido, que es donde está el fluido caloportador. Acuérdense que si yo miro este colector de esta forma, ¿ya? Yo el corte que le hice fue un corte así, digamos, pero en realidad cuando tiene la entrada, acá hay unos tubos que van llevando el fluido caloportador hasta que sale por acá, ¿cierto? Entonces cuando yo hice el corte ahí, y lo que estoy mirando es ese tubo, ese tubo, ese tubo. ¿Se entiende más o menos la foto, verdad? ¿El dibujo? ¿Sí? Sí, se entiende. Ok, bien. Entonces, como empieza a calentarse el colector acá abajo, esta temperatura sube, sube, y es como la espumita, porque sube, 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 ¿sí? Empieza a subir. Entonces, vamos a encontrarnos con que el colector obligadamente tiene, ¿cierto?, que incorporar aislación. Y esa fue dentro de las partes que vimos, ¿cierto?, durante la clase pasada, la aislación que tienen los colectores planos. Y esta aislación van a tener que tenerla principalmente por la parte de abajo y por los costados. Ahí, tiene esa aislación. ¿Para qué? Para que el calor no se vaya. El calor no se va a ir por arriba, porque arriba acuérdense que está la cubierta transparente. Y ese calor no pasa a través de la cubierta transparente. Y eso es el mismo ejercicio que hacíamos con los autos, o con el horno en Navidad. ¿Se acuerdan que el horno en Navidad?
cuando usted abría la puerta del horno y le salía todo el calor. Bueno, es básicamente lo mismo, mis estimados, ¿ya? Y por ende, a mayor temperatura que tenga este colector solar, mayores van a ser las pérdidas térmicas. Más pérdidas térmicas. Por eso es importante, ojalá, tratar de que el colector trabaje a una temperatura lo más cercana posible a la temperatura ambiente, ¿ya? O lo menos, digamos, con la menor diferencia posible, porque, como les digo, a mayor diferencia de temperatura, más pérdidas térmicas van a haber. ¿Ok? Eso respecto al rendimiento. Ahora, es importante que ustedes cuando calculen el rendimiento de un colector sean consecuentes con las unidades. Y yo aquí voy a hacer la explicación. Ustedes saben que el rendimiento instantáneo va a ser igual al rendimiento óptico menos el coeficiente lineal de pérdidas por X menos coeficiente cuadrático de pérdidas por X cuadrado y por la irradiancia. Para los que no se acuerden de la irradiancia, recuerden que la irradiancia, que es G o I, va a ser igual a la potencia solar, ¿cierto? Entonces, si sé que la energía es igual a la potencia por el tiempo, yo sé que la potencia solar o la irradiancia va a ser igual a la energía partido por el tiempo. Esa energía que está ahí es la energía que yo saco de las tablas de radiación solar, ¿cierto? Directamente desde las tablas, obviamente con la corrección del ángulo de inclinación, en el caso que corresponda. Y ese tiempo era el que yo les explicaba en energía fotovoltaica, que va a ser el de hora solar útil, ¿cierto? El concepto es en cuántas horas me está llegando esta energía. Y de esa forma, cuando tengo la energía que estoy utilizando, la radiación solar disponible, partido por las horas de sol útil, yo puedo calcular cuál es esta irradiancia. ¿Ok? Bien, vamos haciendo el desglose de unidades. Quiero que ustedes tienen la lámina abierta, ¿o no? ¿No? Bueno, ¿me pueden ir diciendo qué unidad tiene el rendimiento óptico? ¿Qué unidad tiene? ¿Qué unidad tiene el rendimiento? Ajá, el rendimiento no tiene unidades. Sí, el rendimiento es un valor, es una relación, ¿cierto? Que se está expresando en tanto por ciento, tanto por uno, por ende no tiene unidades. ¿Ya? Bien, el A1, díganme qué unidades tiene. Está en la página 36. Página 36 de la lámina que yo estoy utilizando en el curso. ¿Cómo había dicho, profe? El A1, ¿qué unidades tiene? Watts partido por metro cuadrado grados Celsius y grado Celsius, ¿ok? Por el X, ¿qué unidad tiene el X? El X grados Celsius metros cuadrados, creo, partido por watt. Grados Celsius, metro cuadrado partido por watt. Perfecto. Menos el A2, ¿qué unidad tiene? En watt partido por metro cuadrado con Espera. grados Celsius al cuadrado. Watt partido por metro cuadrado por grado Celsius al cuadrado, ¿así? Sí, ¿Ya? El X cuadrado, ¿qué unidad tendrá? X cuadrado. Si el X tiene la unidad de grados Celsius por metro cuadrado partido por watt, obviamente el X cuadrado va a ser Celsius al cuadrado por metro a la cuarta partido por watt al cuadrado, ¿cierto? Y esto multiplicado por G, y G que es watts partido por metro cuadrado, ¿cierto? Ahí tengo esos chorizos que están y yo voy a empezar a simplificar a ver qué es lo que pasa, ¿ya? Si ustedes se fijan, ese watt se me da con el watt, el Celsius con el Celsius, el metro cuadrado con el metro cuadrado, ¿ya? ¿Qué más me queda? Ese metro cuadrado, con ese metro cuadrado me queda metro a la cuarta, ¿cierto? Se lo multiplico, se me van entonces con ese metro a la cuarta. Ese watt con ese watt me quedan watt cuadrado, se me van con ese watt cuadrado, ¿cierto? Y este grado Celsius al cuadrado se me va con ese grado Celsius al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me queda, mis queridos conejines? Me queda básicamente que el rendimiento instantáneo va a estar medido obviamente en porcentajes, ¿ya? Entonces aquí esto me va a quedar, cuando llegue al cálculo matemático, que ustedes van a tener que hacerlo, me va a quedar un valor menos un valor menos un valor.
ende, ese rendimiento va a ser solamente un número, no va a tener ningún tipo de unidades, porque es solamente un rendimiento. ¿Queda más o menos claro? Sí, ¿Sí? Acá es importante que ustedes sean ordenados con las unidades, porque cuando usted es ordenado con las unidades, se pueden dar cuenta específicamente dónde hay algún tipo de error. Yasmin, cuéntame, ¿qué parte específicamente no entendiste? Ah, muy bien. Los valores utilizados, muy bien. Si tú te fijas, este valor, el N0, es un valor junto con el N1 y junto con el A2, son valores, voy a poner aquí con azul, que salen de la ficha técnica del colector. ¿Ok? ¿Sí? El X, en cambio, y el X cuadrado y el G son valores que usted tiene que calcularlos. ¿Y cómo se calculan? El X principalmente como, ¿cierto? La diferencia entre la temperatura del colector menos la temperatura ambiente partido por G, y el G, que vendría siendo la irradiancia, es principalmente la energía, que es la radiación, partido por las horas de sol útil. ¿Ya? De momento no les voy a pedir que hagan el cálculo, porque eso lo vamos a ver un poco más adelante. No, ¿de qué? Pues si estamos para eso, así que cualquier duda, por favor, me preguntan nomás, ¿ya? Pero eso es, o sea, cuando ustedes ven o veían el gráfico del rendimiento, sepan por favor que el rendimiento va a, o esas curvas que ustedes vieron del colector 1 y el colector 2 se crearon en base a diversos valores, ¿cierto? Que que tomó esta fórmula, la fórmula que les mostré. Esa es la relación de una lámina y otra, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que básicamente se hizo acá? Que N0, N va a ser igual a N0 menos A1 por X menos A2 por X cuadrado y por G. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos el colector 1 y el colector 2 en el ejemplo? Sí, sí hay. Se puede calcular con planilla, pero ustedes igual al principio lo van a tener que hacer a mano, porque es la única forma de aprender. Después, cuando ya manejemos bien el tema, claramente lo van a hacer con planilla, no tiene ningún sentido hacerlo a mano esto. ¿Ya? Ok. Teníamos en la figura, en la lámina anterior, si quiero que vean por favor la lámina 34, ¿sí? La PPT 34, teníamos estos dos colectores, ¿se acuerdan o no? Que habíamos hecho, yo les pregunté qué colector tenía el mejor rendimiento. La lámina 34, que fue un ejercicio que hicimos en clase, la clase pasada. Déjenme compartirles la... Ahí está. Ese ejercicio fue el que hicimos y yo les pregunté, de hecho les hice, no sé si un sondeo o algo, me dijeron o me tuvieron que decir cuál captador era el más eficiente, ¿se acuerdan, no? Sí, Perfecto. Ok, entonces, ¿cómo se generó esa curva principalmente? Ese Power Jasmine está en compartir. Yo, si ven en compartir archivos, ahí se los acabo de compartir por acá. O de lo contrario, está también en el AVA. Se lo subí ya para la clase anterior, estaba en el AVA. Usted se va al AVA, pincha en información de la asignatura, baja hasta en la parte posterior, o sea, hasta la última parte de la página, y ahí va a haber un archivo que se llama clase macro energía solar térmica. ¿Ya? Ok. ¿Y cómo se generaron estas curvas? Principalmente dándole varios valores a el factor X, que en este caso que es la diferencia de temperatura, y lo mismo con con la irradiancia. Bien, avancemos entonces, mis queridos amigos. Esa lámina es básicamente lo mismo, ustedes pueden leer esas definiciones, aquí está la fórmula. Vamos a entrar ahora a hablar de otros tipos de colectores solares, ¿cierto? Ya habíamos hablado del colector de placa plana o el colector plano, ¿cierto? Pero ustedes saben que también existen los colectores de tubos o colectores tubulares, ¿cierto? Tubos de vacío en particular. ¿Qué me pueden decir de estos colectores? ¿Les gustan, no les gustan, los conocen, no los conocen? ¿Mm? ¿Me pueden decir algo al respecto? si no me equivoco, son frágiles. Ya.
¿Ok? ¿Algo más? Quiero que vean, por favor, no se ocupan mucho en el norte, ya, perfecto, sí, porque son colectores que generan más temperatura, ¿cierto? Eh, y por ende, claro, o sea, un sistema mal diseñado con colectores de tubos de vacío va a generar principalmente problemas de sobrecalentamiento, de llegar a temperaturas de estancamiento y desde ese punto de vista, de hecho ya no están siendo usados ni siquiera por los sistemas que se instalan con el aporte del MIMBU, ¿ya? Voy a hacer y explicar principalmente la diferencia entre los tipos de tubos que existen. Habíamos dicho que el colector plano tenía esa forma, ¿cierto? Tenía esa forma, donde aquí estaba la cubierta transparente, aquí teníamos la placa absorbedora o absorbente, ¿cierto? Teníamos el circuito del fluido y pasaba lo que usted ya sabe que pasa. Trinidad. Mira, antes de que exploten por altas temperaturas, Trinidad, lo que va a pasar es que siempre la medida de seguridad, ya sea una válvula de seguridad, por ejemplo, debería actuar primero. ¿Ya? Ahora, con exceso de temperatura dentro de un colector, antes de que explote el tubo, lo más probable es que alguna juntura, alguna soldadura, ¿cierto? La estructura del colector ceda antes y libere presión. ¿Ya? No te puedo asegurar de que no va a pasar, pero va a depender, obviamente, cuando la presión, o sea, la temperatura aumenta dentro del colector, la presión también aumenta. ¿Cierto? Entonces, ahí es lo más frágil lo que va a verse afectado en ese caso. ¿Ya? ¿Qué más? Bien, vamos a hablar entonces de los tipos de tubos. Quiero que ustedes vean acá. Aquí tenemos un tubo de vacío, ¿cierto? Que es un tubo de vacío conocido como un tubo de paso directo, ¿ya? Estos tubos de vacío, si ustedes se fijan, tienen esta forma. Pueden verla en la lámina, ¿cierto? En la página 37, ¿cierto? ¿Y cuál es la idea de estos tubos? Este tubo igual tiene va a tener la cubierta absorbente, ¿cierto? O la superficie absorbedora, que la va a tener obviamente acá, en la cubierta interior. Voy a dibujarla aquí con amarillo, ¿cierto? Ahí va a estar la cubierta absorbedora. Y si ustedes se fijan, el vacío dentro de este tubo se genera acá, entre ambos tubos. Este es como un tubo concéntrico, un tubo con doble pared. Entonces, esto, si ustedes fijan, hay una máquina que les saca el aire y deja un chuponcito ahí, ¿cierto? Que es súper importante esto porque cuando los apoyan en el suelo, generalmente rompen este como chuponcito que les queda, que es cuando la máquina saca el aire generando vacío, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando se rompe esto, obviamente el tubo pierde el vacío, le entra aire y obviamente ya no funciona más. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de estos tubos? La gracia es que el fluido, ¿cierto?, entra al tubo, ¿cierto? Y como el tubo está caliente, ¿qué empieza a pasar? Empieza a calentarse el fluido dentro del tubo. ¿Ok? Entonces se produce un movimiento, una circulación natural dentro del tubo, donde va habiendo un cambio de fluido dentro del tubo. Les recuerdo, chicos, que cuando el fluido se calienta o empieza a calentarse porque el tubo está a alta temperatura, lo que pasa es que este fluido tiene una densidad menor y por ende un menor peso. Por ende el fluido que está a menor temperatura lo que hace es empujar al fluido más caliente a subir, ¿cierto? Lo empuja hacia arriba y el fluido que estaba más frío ahora se calienta y así empieza el círculo. ¿Ok? ¿Bien? Sí, hay una especie de efecto termosifón dentro de cada uno de los tubos. ¿Ya? Muy bien dicho. Ahora, ese es uno de los tubos. Ahora, ustedes me dirán, profesor, de hecho, usted me decía, el colector de tubos de vacío, o sea, perdón, el colector plano, tiene aislación para evitar las pérdidas térmicas, ¿cierto? Bien. Usted no, pues no es la misma, don. Acuérdese que el calor que se genera dentro, porque lo absorbe la superficie absorbedora, no vuelve a salir porque hay una cubierta transparente igual. Se genera este efecto, entre comillas, este efecto invernadero dentro también del tubo. ¿Ya? Ok. ¿Qué les iba a comentar? Yo les decía, ¿cierto? Que para evitar las pérdidas térmicas, ¿cierto? Que estaban adentro del colector plano, el colector plano incorporaba lanas minerales, ¿cierto? Lana de vidrio para aislarse, ¿cierto? Para evitar que la energía salga desde el colector. Entonces, la pregunta que les voy a hacer ahora es la siguiente. Redoble de tambores.
Ahí está. Ahí está. A votar, por favor. Si usted me dice que sí, es que está aceptando la afirmación que yo estoy haciendo. Si usted me dice que no, está en contra de la afirmación que estoy haciendo. ¿Por qué me dice Bu? ¿Cómo, profe? Que si usted vota a la encuesta que sí, significa que está aceptando. No, no está súper clara la pregunta. Por estar al vacío, los tubos no tienen pérdidas térmicas. Si usted me dice que sí, es que está de acuerdo. Es decir, que los tubos no tienen pérdidas térmicas porque están al vacío. Si usted me dice que no, me está diciendo no, profesor. Pese que están al vacío, pero igual tienen pérdidas térmicas. Bien, está más o menos dividido el tema. Me falta Luis que no ha votado. Pero básicamente 3 personas me dicen que sí, que no tienen pérdidas. Chicos, acá es importante que ustedes entiendan principalmente que el vacío, si bien es un excelente aislante, o sea, sí, es un buen aislante y tienen el vacío que lo usan como aislante, pero que sea vacío no quiere decir que no existan pérdidas. ¿Ok? No, eso es falso. O sea, los tubos de vacío sí tienen pérdidas térmicas. Lo que pasa es que las pérdidas térmicas son menores en los tubos. ¿Por qué? Porque los tubos tienen un aislante que es mejor que la lana mineral, que en este caso es el vacío. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, si hacemos una comparación, por ejemplo, entre los tubos planos, los colectores planos, ¿cierto? Y los colectores de tubos, ¿cierto? Y comparamos los parámetros que están o que afectan el rendimiento. Vamos a tener el N0, el A1 y el A2, ¿cierto? Lo que vamos a ver es que los colectores planos tienen un N0 mayor y los tubos tienen un N0, o sea, un rendimiento óptico, un rendimiento, es decir, un rendimiento si es que no existieran pérdidas, ¿cierto? Tendrían los planos un mejor rendimiento. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los planos tienen mayores coeficientes de pérdida. ¿Te das cuenta? Entonces, como los tubos tienen un aislante mejor, logran reducir muchísimo esos coeficientes de pérdida. Y como logran reducir esos coeficientes de pérdida, el rendimiento global de los colectores de tubo o el desempeño en general tiende a ser mejor que el de los colectores planos. ¿Ya? Sobre todo, por ejemplo, en situaciones donde tengo poca radiación, ¿cierto? Los tubos andan bastante bien. Ok, tenemos entonces... Perdón. Tenemos entonces el colector de tubo de paso directo, pero existe otro tipo de tubo. ¿Lo conocen ustedes o no? ¿Conocen el otro tipo de tubo que existe? ¿Los pipetas o los probetas? Los hit Ya, muy bien, los heat pipe. ¿Cierto? Si ustedes se fijan, tenemos la misma estructura que un tubo de paso directo, pero a diferencia de los tubos de paso directo, el fluido para estos tubos no va a entrar nunca al tubo. ¿Ya? ¿Qué tienen que los hace diferente estos tubos? Tienen una pipeta acá, ¿ok? ¿Sí? Un cabezal, en el cual, si ustedes se fijan, esto es una estructura, si yo lo veo de lejos se va a ver así. Ahí, ¿ok? Pero si yo le hago el zoom, lo que voy a ver es básicamente que este tubo, ¿cierto? Que es de cobre, va a tener un fluido en su interior. Ese fluido en su interior,
¿cierto? Entonces cuando el tubo empieza, gracias a la energía del sol, ¿cierto? Empieza a calentarse, este fluido que no es agua, ese fluido es un fluido que tiene un bajo punto de ebullición, como un derivado de alcohol, por ejemplo. Ustedes saben que los alcoholes se evaporan bastante rápido, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la gracia de este alcohol que está acá? En que el sol va a calentar el tubo y de a poquito, este alcohol se va a empezar a evaporar. Entonces, el cabezal del tubo heat pipe, sí, ese fluido viene relleno, Matías. No sé, de hecho es imposible abrir el cabezal que tienen, digamos, los tubos heat pipe. Entonces, aquí se empieza a acumular el calor o el vapor, ¿cierto? Producto de la evaporación de este fluido que viene dentro del tubo. Entonces, cuando yo dibujo un colector del tipo heat pipe, lo que voy a tener es básicamente esto. Ahí, ¿cierto? Y acá voy a empezar a ver las... Ahí. Aquí van a estar los tubos. ¿Ok? Entonces, la pipeta va a estar por acá, ¿cierto? Ahí. Entonces, el agua fría, cuando viene, fíjense que esto más o menos es así. Acá tengo el estanque de acumulación, aquí tengo el serpentín como intercambiador de calor interno. Viene esto, acá tengo una bombita que me está ayudando a mover el fluido caloportador, y aquí este fluido sale caliente, ¿cierto? Ahí. Ahí. ¿Ok? Entonces, ese sentido, esto empieza a circular hacia allá, en esa dirección. Entonces, el agua o el fluido caloportador empieza, ¿cierto?, a entrar, a ponerse en contacto con estos cabezales. Pero estos cabezales, ¿cómo están, mis queridos leones? Están calientes porque están llenos de vapor, ¿cierto? El vapor de ese fluido que está, ¿cierto? En el interior. Acuérdense que cuando un fluido cambia de estado, gana energía. El vapor tiene más energía, ¿cierto? El vapor de un fluido, o el fluido en estado gaseoso tiene más energía que un fluido en estado líquido. Entonces, el fluido caloportador que viene desde el sistema solar térmico va a empezar a ponerse en contacto con estos cabezales y de a poco va a empezar a ¿qué? A calentarse, ¿cierto? La temperatura hoy podrían superar incluso, considerando temperaturas de estancamiento que son de 250 grados, no es lo normal de temperatura, pero perfectamente sobre los 150 grados sin problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Cuando el fluido, voy a volver acá, estoy haciendo un zoom de esto, voy a hacerlo acá. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Que viene el agua de la red, o sea, perdón, no el agua de la red, sino que el agua del sistema solar térmico se pone en contacto con este cabezal, ¿cierto? Por ende, cuando se pone en contacto con el cabezal, el fluido se calienta. Pero ¿qué es lo que le pasa al vapor que está acá? Ese vapor, al encontrarse, ¿cierto?, con un foco frío, cede su energía y por ende, como pierde la energía, vuelve a estado líquido. ¿Se dan cuenta? Entonces, dentro de este tubo, está dentro del tubo, dentro de la pipeta, se empieza a dar un fenómeno cíclico en el que este derivado de alcohol se evapora, se calienta primero, se evapora, entrega esa energía al fluido caloportador, después se condensa y así sucesivamente. No sé si más o menos se entiende el funcionamiento de un tubo de calor. Sí. Perfecto. Una cosa importante, mis queridos, ¿hay menos pérdidas? Sí, obviamente hay menos pérdidas porque el tubo de vacío tiene vacío como aislante. ¿Ya? Ahora, ¿qué diferencia existen principalmente entre los tubos de paso directo y los tubos heat pipe? Voy a dibujar el mismo sistema, pero con un sistema de paso directo. Yo les dije que el fluido entra, ¿cierto? Entra al tubo
y como está en el tubo, como está el tubo caliente, empieza a calentarse y aquí entonces en la salida tengo el fluido caliente. ¿Ya? La principal ventaja de los tubos heat pipe es que obviamente empiezan a generar energía con muy poca radiación, ¿cierto? Porque como el alcohol que está dentro de esta pipeta que está dentro del tubo de vacío se evapora con poca energía, ¿cachai? Empieza a generar energía antes. Y la principal de todas las principales ventajas es que si yo le tiro una piedra a este tubo o a este tubo, lo rompo, ya lo que va a pasar es absolutamente nada. No va a haber pérdida, ¿cierto? Del fluido caloportador que está dentro del colector. No se va a perder nada. ¿Por qué? Porque en este caso, acuérdense que el fluido caloportador que viene desde acá nunca entra al tubo, nunca. Por ende, si se quiebra uno, voy a perder obviamente rendimiento de mi colector solar, pero no va a pasar nada más. En cambio acá, mis leones, si se rompe alguno de los tubos, lo que va a pasar es que todo el sistema se me va a vaciar. Todo el sistema se me va a vaciar. Cuando me hablas de eficiencia, Yasmin, estás hablando principalmente de cuál funciona mejor o de cuál tiene o de cuál es más beneficioso para el sistema. A ver, te lo comento en forma rápida. El rendimiento sí, va a depender obviamente del lugar donde se instale. Por eso estoy evaluando más allá de los parámetros, ¿cierto? N0, A1 y A2. Lo que estoy evaluando es básicamente el impacto que tienen estos colectores en el sistema. Fíjate, el colector de paso directo no tiene ningún sistema de intercambio de calor. Por ende, obviamente es un sistema que es más eficiente en términos de que la energía toda se las pasa al fluido. ¿Cachai? En cambio aquí yo tengo un proceso de transferencia de calor desde la pipeta hacia el fluido caloportador. Por ende hay obviamente una ventaja del tubo de paso directo. El paso directo, obviamente los tubos son más baratos, por ende también es una ventaja. ¿Cuál es una de las principales desventajas de los tubos heat pipe? Que como el fluido se pone en circulación y tiene que circular a través de los cabezales, lo que pasa es que estos cabezales se oponen al paso del fluido. Ustedes en el curso de fundamentos de termodinámica vieron lo que eran las pérdidas de carga en un circuito hidráulico. Por ende, no porque es cobre, son de cobre, no hay problemas de oxidación ahí, Yasmin. ¿Cachai? Entonces eso deberían considerarlo al momento, por ejemplo, de seleccionar la potencia de la bomba. ¿Cachai? Porque aquí hay pérdidas de carga. Ahora, si ustedes me preguntan, lejos, independiente que hayan ventaja de los tubos de paso directo, lejos, los heat pipes son mejores. ¿Ya? Lo importante, chicos, de trabajar con tubos de vacío es que tienen que ser bien dimensionados, porque de lo contrario pueden generar problemas, por ejemplo, de estancamiento, problemas de daños en el mismo sistema. Ya vamos a hablar, por ejemplo, cuando un sistema entra en una condición de sobretemperatura y qué pasa cuando la presión dentro de un circuito primario aumenta, puede generar problemas de hasta la destrucción o pérdida de los equipos, así que ojo con eso, ¿ya? Pero en general, pues un tubo heat pipe empieza con muy poca radiación, empieza a generar energía útil, así que eso es lo que los hace superiores. Ahora, yo me acuerdo porque tuve una experiencia con instalando, bueno, siempre he instalado heat pipe y también paso directo, pero una vez me pasó que estaba en Los Sauces. ¿Saben dónde quedan Los Sauces? Queda como a 30 minutos de Angol, más o menos, ¿ya? Entonces, en la comuna de Los Sauces, yo había encargado unos equipos, ¿cierto? Porque estaba haciendo la instalación y mientras preparaba todo, el proveedor me iba a despachar, ¿cierto? Los equipos. Entonces, ya, voy a buscar, los estanques ya los tenía, así que solamente me faltaban los tubos, ¿cierto? Y cuando voy a buscar los tubos me doy cuenta que el proveedor me había entregado unos tubos heat pipe, ¿cierto? Cuando los tubos que usaba el equipo eran tubos de paso directo. ¿Ok? Entonces, menudo problema, dije yo, porque tengo que terminar esta instalación ahora, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer? No, imagínate, el proveedor me mandó los equipos desde Santiago hasta Los Ángeles, ¿cachai? Entonces era buen pique el que se habían mandado los equipos. Así que yo dije, no, esta cuestión se soluciona con lo que está. Ahora, ¿a qué voy con esto? Voy que cuando usted tiene, acá usted tiene un tubo de paso directo,
Y cuando usted a esto le agrega una especie como de colchonamiento, que es para mantener la varilla quieta, ¿cierto? En la misma posición, usted va a tener lo siguiente. Esto es como una espumita, lo que dibujé como gris es como una espumita. Y ahí tiene el cabezal. Entonces, cuando usted saca la varilla y cuando usted saca esta especie de guía, ¿cierto? Y aislación para la varilla, ¿qué es lo que le queda? Si usted un tubo heat pipe le saca esa parte y le saca la varilla, ¿qué le queda? Le queda un tubo de paso directo, un tubo absolutamente normal. ¿Cachai? En ese entonces yo lo que hice, o sea, no ni hablé con el proveedor, saqué las varillas, saqué la espumita, esta protección o aislación, digamos, de la varilla del heat pipe y instalé los tubos de paso directo. Chao. O sea, en ese tiempo la pérdida la hizo el proveedor. ¿Por qué? Porque los tubos heat pipe en ese tiempo valían 15.000 pesos, ponte tú, cada uno, y los tubos de paso directo valían 5.000. Sí, me quedé con eso gratis, pero la verdad es que no sirven de nada, pues, sin el tubo. ¿Cachai? Así que eso. ¿Queda más o menos claro, Miss Lions? Sí, profesor. Of course. Muy bien. Vamos a entonces continuar con la presentación, porque vamos a hablar de el conexionado ahora de los módulos, o sea, perdón, de los colectores. Seguimos entonces, tenemos aquí. Ok. Cuando conectamos, estoy en la página por si acaso 39. Yo les aviso, pero yo no estoy mirando la presentación, por si acaso. Es por si ustedes quieren tener, digamos, más antecedentes mientras están viendo la explicación. Bien. Vamos a hablar entonces del conexionado de los colectores solares, ¿cierto? Los colectores solares, tal y como cualquier otra cosa, pueden conectarse tanto en serie como en paralelo, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, quiero conectar estos colectores en serie, lo que debo hacer es que la entrada del boom colector, ¿cierto? Esto después ahí pasa por el circuito de fluido, esto está calentito, por donde se empieza a calentar, sale de acá, ¿cierto? Y la salida de un colector vuelve a ser la entrada del otro, ¿ok? ¿Sí o no? Y así sucesivamente. Aquí tengo la conexión en serie. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, otro colector, lo que tendría sería, y ahí lo voy a dejar más cargado porque está más caliente, supuestamente. ¿Se entiende? Sí, ya te voy a dar las recomendaciones, Yasmin. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Imaginémonos, por ejemplo, que cada colector eleve en 15 grados la temperatura del fluido al portador. Luis, dime. El dibujo que usted está haciendo, lo sigue haciendo, es que no se quedó pegado. ¿En serio? Sí, lo sigo haciendo. ¿Lo ven ustedes? Tengo 3 colectores. Yo no, por lo menos. Yo veo 3. A ver, déjame cambiar la pantalla, a ver si... No sé, Luis, si apareció o no. No, Ok, debe ser mi conexión. sí. Tampoco, Trini. Bueno, va a estar el video en todo caso, chicos, si quieren ver estos monitos, o si no, les recomiendo, si no ven lo que estoy escribiendo, en la página 39. ¿Ya? Sí, yo creo que es eso, que se demora como en procesar. Sí. Ok. Ya mis azules. Entonces tengo que cada colector va a subir 15 grados, ¿cierto? La temperatura del fluido, esto es una aproximación. Y además voy a suponer que el caudal recomendado para cada colector es de 50 litros por minuto. Cada uno requiere, para funcionar de manera óptima, que le entren ciertos 50 litros por minuto. Esto es el caudal recomendado. El caudal recomendado. ¿Ya? Cuando hablamos de caudal, estamos hablando de la cantidad o el volumen de un fluido que circula en una unidad de tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, si usted abre la llave de la ducha, ¿cierto? Y la ducha tiene un caudal, por ejemplo, de 10 litros por minuto, ¿cierto? Y usted pone una fuente, un balde, debajo de la ducha, abre la ducha, echa a andar el cronómetro, después de un minuto, ¿cuántos litros van a haber en el balde? Cri, 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 cri.
Ya, sí. Si yo tengo aquí la ducha, ¿cierto? Y la ducha tiene un caudal de 10 litros por minuto, es decir, que por cada minuto salen 10 litros de agua, ¿cierto? Si yo pongo un balde acá debajo, ¿ya? Y echo a andar la ducha, ¿cierto? Que tiene un caudal de 10 litros por minuto, y abro la ducha y cuento justo un minuto, ¿cuántos litros van a estar en el balde? 10, pues, como uno, Drini. Sí, pues 10, pues. Si en la ducha salen 10 litros por minuto, si yo pongo un balde, abro la ducha y cuento un minuto, ¿cuántos litros van a estar? 10, pues, ¿ya? Ok, entonces a eso me refiero. O sea, para el fabricante, por ejemplo, de estos colectores solares, recomienda ¿cómo se llama? Un caudal de 50 litros por minuto. Por ende, cuando yo acá tengo la bomba, ¿cierto? Acá tengo el serpentín, acá tengo el acumulador, ¿cierto? ¿De cuánto es el balde, Dani? De 30 litros. Da lo mismo en realidad cuánto es el... ¿Cierto? Acá sale desde el último de los colectores, entra el intercambiador de calor, se va a la bomba, ok. ¿Cuánto es el caudal que yo debería ingresar acá? O el caudal que debería mantener circulando por por, eh, por, eh, por el circuito primario. Este se llama circuito primario. ¿Cuánto caudal debería mantener acá si cada colector debería estar con 50 litros por minuto? Debería ser el mismo, ¿no? 50 litros por minuto. Ahora, si el fluido caloportador aquí está, por ejemplo, en este punto, a 30 grados, lo que me voy a dar cuenta es que a la salida acá, aquí va a entrar a 30 grados, aquí sale a 45 grados, aquí entra a 45 grados, aquí sale a 60, aquí entra a 60 y aquí sale a 75 grados, ¿cierto? Eso es lo que quiero que memoricen, lo que quiero que se acuerden. Entonces, en serie vamos a tener un aumento de temperatura mucho más grande que en paralelo, pero con un caudal mucho menor. A ver, Yasmín me pregunta, ¿qué me dice? ¿Si aumento el caudal disminuye la temperatura o depende? Si aumentas el caudal, la temperatura va a disminuir siempre y cuando la capacidad que tengas de absorber calor, ¿cierto? O de generar energía térmica útil sea menor, ¿no? O sea, si yo tengo 3 colectores, ¿cierto? Y les mantengo por todo el mismo caudal, ¿cierto? Y ese mismo caudal me mantiene, por ejemplo, los 3 colectores a 50 grados. Si meto más caudal, obviamente la temperatura va a disminuir. ¿Por qué? Porque no, la misma capacidad de generación no va a ser, o sea, mientras se mantengan obviamente las condiciones, Yasmín, de sol. ¿Cachai? Pero básicamente ese tipo de... es como esa la relación. Bien, acá tengo entonces esto que está en serie. Voy a borrar. Sí, también hay pérdida. Borro y voy a mostrarle entonces ahora el conexionado en para. ¿En para qué? En paralelo. Entonces, ¿qué es lo que hago en paralelo? Si ustedes se fijan, las entradas en paralelo son comunes y por ende también son comunes las salidas. ¿Ok? Entonces, haciendo el mismo supuesto que en el ejercicio anterior, voy a tener que necesito 50 litros por minuto, ¿cierto? Y que cada colector aumenta en 15 grados Celsius la temperatura del fluido caloportador. ¿Cuánto es lo que debería meter en este punto? ¿Cuánto caudal debería tener acá? Si cada colector requiere 50 litros por minuto, ¿cuánto caudal debería meterle a la cañería, ¿cierto? Que está surtiéndole a todos los colectores? 150 por minuto. 150, justamente. Porque si usted le entrega 150 litros por minuto a los 3 colectores, 50 para este, 50 para este, 50 para este. ¿Ok? Ahora, respecto a
la temperatura. Si acá tenemos el fluido caloportador que está a 30 grados, ¿cierto? Y está a 30 grados, aquí entra a 30, sale a 45. Entra a 30 y sale a 45. Entra a 30 y sale a 45, ¿cierto? Por lo tanto, claro, y se mantienen los 15. Entonces, ¿cuál es la diferencia o la comparación? Cuando tengo serie, tenía 50 litros por minuto a 75 grados Celsius, y en paralelo voy a tener 150 litros por minuto a 45 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, en serie voy a tener una cantidad de un caudal, digamos, menor a más temperatura, y en paralelo voy a tener, ¿cierto?, un mayor caudal, pero a una temperatura menor. ¿Ya? Esa es principalmente la diferencia entre el coleccionado en serie y paralelo. ¿Cuál es mejor? Independiente de cuál sea mejor, porque generalmente vamos a optar por configuraciones mixtas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, acá les voy a dibujar una conexión mixta. Acá ustedes tienen una conexión en serie, ¿cierto? Acá hay otra conexión en serie. Y a su vez, esas conexiones en serie están, por ejemplo, en paralelo. Y acá estoy surtiendo, por ejemplo. Aquí, estoy surtiendo. Esto está en este sistema, está en paralelo con este sistema, ¿cierto? Pero a su vez, este colector, el 1 y el 2, están en serie. ¿Se entiende? Escucha, es un tema de la velocidad de procesamiento, el FRIA. ¿Vieron? ¿Están viendo lo que estoy mostrando, no? Sí. Sí se ve. Ok, perfecto. Ese es un poco el tema. Cuando me preguntan, ¿y la conexión en serie y en paralelo, en qué uso se recomiendan? Ah, muy buena pregunta. Y antes de responderla, Yasmin, voy a comentarles una cosa respecto de la conexión en serie que es súper importante, y que es la vinculación de lo que acabo de pasar respecto al rendimiento. Mucho cuidado, ¿ah? Mucho cuidado. Cuidado. Y ahí hay un... Ojo, ojo. Cuando usted conecta en serie, mi querido Lion, voy a hacer un ejercicio bastante explícito para que usted entienda lo que pasa en cada uno de los colectores. ¿Se entiende más o menos a lo que voy? ¿Qué es lo que va a pasar? Que el primer colector va a estar a una temperatura 1, el segundo va a estar a una temperatura 2 y el tercero va a estar a una temperatura 3. Y la temperatura 3 va a ser mayor a la temperatura 2 y eso va a ser mayor a la temperatura 1. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Por ende, ¿qué es lo que dije yo respecto al rendimiento? ¿Cuándo el rendimiento es mejor, digamos? Cuando tengo una mayor temperatura, una mayor diferencia de temperatura, porque ojo, esternón va a tener mucha más temperatura que el resto, si disminuye, obviamente. Muchas gracias, Yasmin. Fíjate que la temperatura ambiente para los tres es la misma, ¿cierto? Pero como el colector 3, ¿cierto?, está a una temperatura que es mayor, va a reportar mayores pérdidas térmicas. ¿Por qué? Porque como tiene una diferencia de temperatura mayor, porque está más caliente, ¿cierto?, va a perder más y va a trabajar un rendimiento mucho, mucho menor. Y aquí viene lo más importante, mis queridos Lions, es que los fabricantes generalmente aceptan conexionados en serie de 3 colectores o generalmente máximo 6 en serie. Cuando usted conecta muchos colectores en serie, lo que va a terminar pasando, mi Lion, ¿sabe lo que va a terminar pasando? Que el... puta borre. Oh, pavo. Cuando usted conecta muchos colectores en serie, lo que va a pasar es que el último va a estar tan caliente, ¿cierto?, que su rendimiento va a tender a 0. Por ende, usted está teniendo infraestructura que no la está usando de manera adecuada. ¿Se entiende más o menos la idea, o no? Entonces,
Ahora, yendo a su pregunta, cita Yasmín, usted me decía, profesor, ¿qué es lo que deberíamos hacer para, o cuándo hacer conexiones en serio o en paralelo? ¿Cierto? Mira, no es que perjudique todo el circuito, Yasmín, ¿ya? Lo que sí va a pasar es que tú tienes acá pequeñas unidades de generadoras de energía, ¿cierto? Generador de energía, obviamente generador de energía térmica. ¿Ah? Acuérdate que los sistemas solares térmicos lo que hacen es producir agua caliente. Entonces estás usando bien todas tus unidades, pero la última casi no está produciendo energía porque la mayor parte, ¿cierto?, de toda la energía que logró generar es pérdida. Entonces todo lo que lograron hacer con esfuerzo estos tres colectores, este compadre se lo está desperdiciando. O sea, sí, se afecta obviamente el rendimiento de todo el circuito, claramente. ¿Ya? ¿Cuándo utilizamos conexiones en serie y cuándo en paralelo? Generalmente para aplicaciones convencionales de agua caliente utilizamos generalmente más el conexionado en paralelo, pero siempre hacemos en realidad conexiones mixtas. ¿Ah? Ahora, lo que sí, por ejemplo, para aplicaciones como el apoyo a la calefacción o aplicaciones como el agua caliente de procesos sí requieren mucho conexionado en serie. ¿Por qué? Perdón. Porque tener un fluido caloportador, por ejemplo, 45 grados, en paralelo, por ejemplo, cuando el agua de la red está a 18, si tú te fijas, porque si el agua de la red viene a 18 y el fluido caloportador está a 45, ¿cierto? No hay ningún problema, o sea, le estoy agregando energía útil al agua de la red, ¿cierto? Para poder calentar esa agua. Pero imagínate que esté trabajando con agua de consumo, en que necesito agua a 80 grados. Agua a 80 grados y yo estoy haciendo el intercambio, por ejemplo, imagínate, acá tengo mi colector, segundo, aquí está el colector, ahí está la bomba, aquí tengo el estanque de acumulación, ¿cierto? Entonces fíjate que acá me están llegando, por ejemplo, 45 grados, y yo tengo este fluido dentro del estanque, por ejemplo, a 20. Obviamente va a haber transferencia efectiva porque el fluido que está dentro del estanque está a menor temperatura, entonces va a ser efectivo el sistema solar térmico. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que yo estoy consumiendo agua, por ejemplo, 80? ¿Voy a tener un aporte real del sistema solar térmico a 45 grados? Si es que necesito llevar el agua, por ejemplo, a 80 grados, o si el agua dentro del estanque, por ejemplo, está a 60 grados, no me va a servir de nada el sistema solar. ¿Por qué? Porque la temperatura del estanque es mayor a la temperatura del sistema solar. Entonces, en vez de que el sistema solar le pase agua al estanque, el estanque le va a pasar agua al sistema solar. Y es por eso que en esos casos sí debemos hacer conexionado en serie, para que aquí ojalá tengamos la mayor temperatura posible a la salida del campo de colectores. ¿Ok? Tranquilo, eso lo vamos a ir también ya practicando con el desarrollo mismo de los proyectos solares térmicos. ¿Ok? Eso es re importante, mis queridos Lions. Bien, otra cosa importante que tiene que ver con esto, esta es la línea 41 del PowerPoint. ¿Qué me dice don Matías? La resistencia eléctrica, aquí no tenemos generalmente resistencias eléctricas, algunos estanques la incorporan, pero no es recomendado usar resistencias eléctricas. Ya les voy a explicar por qué. Yo creo que unas 3 clases más va a entender por qué integrar una fuente de generación en el mismo estanque solar no es recomendado, por ningún motivo. Bien, quiero que por favor vean, a ver, cuando hacemos la conexión en paralelo, es súper importante, mis queridos Lions, que todos los equipos o todos los colectores estén, ¿cierto?, bajo un circuito hidráulico que esté debidamente equilibrado. ¿A qué me refiero? Pongámonos en el siguiente caso, voy a hacer 2 ejemplos acá. Ahí. Imagínate que yo hago esto. Ahí, ¿cierto? Ese es el sentido de circulación del fluido, versus el hacer esto.
¿Ven la diferencia entre ambos sistemas de conexionado? ¿Alguien ve la diferencia o son lo mismo? No, no se entiende cuál es la diferencia, profesor. Yo le voy a explicar efectivamente cuál es la diferencia. Fíjate que a este colector que está acá, a este yo le entregué primero el fluido caloportador y se lo saqué primero, caliente. Se lo metí frío primero y se lo saqué caliente. ¿Cachai? Y a este que se lo metí al último, también se lo saqué al último. Por ende, ¿tú crees que estos equipos van a trabajar con el mismo caudal y con la misma temperatura? Este con No, este, no. nica. ¿Cachai? No van a trabajar. En cambio, fíjate acá, fíjense mis queridos amigos, que yo a este que le saco, en realidad a este le meto primero, pero le saco último. O sea, la distancia que tiene que recorrer el fluido caloportador para ambos colectores es la misma. Quizá usted no lo nota bien en mi dibujo, pero le voy a proyectar inmediatamente la lámina para que usted vea un bonito bien hecho respecto a eso. Dañan Chrome, ahí está, va, de la aplicación. Ahí está. Si ustedes se fijan, acá tenemos el método que se llama del retorno invertido. Quiero que vean, por ejemplo, en el conector que está más a la izquierda de la pantalla, ¿cierto? Fíjense que siempre el fluido caloportador recorre 4 tramos. Desde aquí donde parto, de la derecha de su pantalla, donde parto el suministro, ¿cierto? Paso por un colector, 2 colectores, 3 colectores, 4 colectores y le doy al primero, al que está en su pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tengo Sí. un tramo y, o sea, y el fluido caloportador cuando sale recorre 1, 2, 3, más el 1, 4. El segundo, el que está más desde la izquierda a la derecha, el segundo, ¿cierto? Si tú te fijas, si tú sumas el tramo azul que suministra y el tramo rojo, para todos los colectores va a ser exactamente la misma distancia de recorrido. ¿A qué va esto? Esto va principalmente al que primero le tengo que sacar, ¿cierto? Al que es el primero de la izquierda, es al primero también que le tengo que meter. ¿Cachai? Fíjate el que está más a la derecha. El que está más a la derecha, si yo le hubiese entregado primero el fluido caloportador, ¿qué hubiese pasado? Lo hubiese sacado al tiro, Claro, en cambio lo que hago es, como a ese le voy a sacar al tiro, lo que hago es entregarle al último. ¿Cachai? Y de esa forma el circuito hidráulico se equilibra. Esto es lo que se llama, mis queridos leones, el método del retorno invertido. ¿Ya? Asegurar la distribución uniforme en la línea de captadores. Ahora usted me dirá, profesor, ¿sabe qué? Es que a mí no me sirve ese cuento porque tengo 3 captadores que están acá y otros 3 que están acá. Entonces tengo que meterle 150, tengo 300 litros por minuto, ¿cierto? Acá, le tengo que meter 150 a este y le tengo que meter 150 a este, pero no están ordenados de forma tal de hacer adecuadamente un retorno invertido. Entonces, ¿qué es lo que usted debería hacer? Usted lo que debería hacer es poner acá, ¿cierto?, una válvula reguladora de caudal. Y esa válvula reguladora de caudal lo que va a hacer es que solamente a esta batería de colectores le va a dejar pasar 150 litros por minuto. ¿Ya? Porque esta batería está primero, por ende, obviamente tendería, digamos, a todo el fluido irse hacia ese lado, pero como solamente pueden pasar 150 por acá, ¿cierto? Los otros 150 se van a ir hacia allá. ¿Se entiende más o menos? ¿Y qué hacen esas válvulas reguladoras de caudal? ¿Cómo son? Básicamente se ponen en la cañería, ¿cierto? Estas válvulas tienen como una especie de visor de vidrio y tienen una graduación acá. Entonces tienen un tornillito y con ese tornillito ahí usted va moviendo ese tornillo y puede ir regulando el caudal, ¿cierto?, que pasa a través de esa cañería. Eso es simplemente, ¿ya? Siempre la idea, mis queridos amigos, es mantener el circuito hidráulico debidamente equilibrado. ¿Estamos? Sí. Sí. A ver, la válvula iría, ¿qué me pregunta, Yasmin? La válvula iría a los colectores más cercanos, claro, justamente.
justamente porque el camino más rápido que van a tomar efectivamente sería ese. Ahora, siempre lo importante, Yasmín, más allá, es que antes de la entrada, o sea, yo aquí igual pondría, ponte tú, una válvula reguladora de caudal en ambos circuitos, ¿cachai? En ambos circuitos pondría una válvula, entonces siempre me aseguraría que entraran 150 litros por minuto, ¿ya? Eso. ¿Qué es otra cosa? La próxima clase, pues ya van a ser las 4, la próxima clase, mis queridos, vamos a hacer la guía número 1 de lava, que yo la alcancé a hacer con la otra sección, pero con ustedes no, pero no hay ningún problema, lo importante es que vayamos resolviendo las dudas y todo eso, ¿ya? Eso, vamos a hacer la guía número 1 y vamos a continuar viendo desde la presentación que les mandé, principalmente el fluido caloportador, el acumulador, vamos a hablar también del intercambiador de calor, ¿cierto? El sistema de calefacción auxiliar, las tuberías, o sea, nos queda mucha materia, así que por favor les pido que aprovechen la semana en que no tenemos clase, la próxima, para que avancen con el estudio. El material tiene harto texto, les va a servir harto para que ustedes puedan ir estudiando por su cuenta, ¿ya? Eso, y cualquier duda, obviamente me la hacen saber. Así que, sin más, voy a pasar la lista. No hay de qué, pues, para eso estamos. Don Benjamín Alfaro. ¿Está Benjamín? Presente. Doña Yasmín está, don Matías Berrío está, doña Elfrío está, doña Elfrida está, David Carrasco, Daniela, espérame Daniela, David Carrasco está, no está David Carrasco, David Carrasco, ok, ausente, don Patricio Chávez, ¿está? No. Doña Trinidad sí está presente. Don Andrés García tampoco está. Don Ibargo no está. Doña Nicole Hernández no está. Don Camilo Jara sí está. Don Sebastián Lara no está. Don Sebastián Marileo sí está, ¿parece o no? ¿Sí? Parece que hoy día sí, Sebastián Marileo se acaba de ir. Don Sebastián Marileo sí presente. Doña Daniela Martínez está presente. Don Diego Muñoz. Diego Muñoz presente. Don Benjamín Muñoz no está. Don Luis Obreque Presente. está. Buena. Doña Francisca Sepúlveda, yo todavía no la conozco, Francisca. Ausente. Don Carlos Tovar, ausente. Hizo la cimarra, don Carlos. Don Diego Zorricueta no está. Qué lástima. Y don Daniel Zúñiga tampoco está. Luis Obreque está. Sí, presente, por ley. Y Daniel Zúñiga ausente. Bien, chicos, muchas gracias por la asistencia de hoy. No se olviden que al finalizar esto va a estar disponible en el Collaborate esta clase y también en mi canal de YouTube, así que síganme para más consejos de energía solar. ¿Ok? Un abrazo, chicos. Cuídense. Muchas gracias. Y que tengan un buen fin de semana. A descansar. Un abrazo. Pásenlo bien y cuídense del coronavirus. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, nos vemos.